Sí? Bueno, molt bona tarda i benvinguts a una altra activitat organitzada per la Fundació Caixa Vinaròs. En aquesta ocasió d'avui és un bloc de conferències d'història que, gràcies a les ponències que m'acompanyen, us poden treure del grup Protestes, grup d'investigació que la setmana que ve, el dia 27 i 28, se celebra el primer dia a Castelló i el segon a Vinaròs. Sempre des del grup d'investigació traiem una conferència i la portem sempre aquí a la sala, el qual també, en principi, està agraït profundament que puguin dedicar temps personal perquè estiguin fent nosaltres. També, com no, agrair la presència de tots els assistents per donar suport, per tant, a les activitats pròpies nostres de la Fundació i, com no, també, com he dit, als ponents que ens acompanyen. El nom de la conferència que avui portem porta per nom Crisi financera i corrupció política al final de la República Romana. Un nom parescut a l'actual d'un paral·lelisme molt present en el que està passant en l'actualitat. Per a parlar d'aquesta conferència, en primer lloc, presentar el senyor Pedro Barceló. El senyor Pedro Barceló és una persona molt coneguda de la Fundació, una persona que ens fa posar cada dia més valor a aquesta Fundació i el seu valor ve del seu ofici, el lloc que desempenyar actualment. En primer lloc, és director de l'Institut d'Història de la Universitat de Potsdam, catedràtic i doctor de l'Història Antiga de la Universitat de Potsdam. Actualment també és membre de la Real Acadèmia de la Història de Madrid, doctor honoris causa de la Universitat Jaume I de Castelló, i entre altres coses, però una persona que continuament surt als mitjans de comunicació per les seves publicacions i comentaris que fa al voltant de la història antiga que avui s'acompanya. I per altra banda, Juan José Ferrer. Juan José Ferrer també és doctor, és codirector també de Protestes, juntament amb el senyor Pedro Barceló, i director també d'Història Antiga a la UCI, i també un dels valedors que aquesta conferència es pugui aquí avui presentar. Jo, sense més preàmbul, ja li passo la paraula al senyor Pedro Barceló perquè faci la introducció. Bona tarda a tots. És una cosa molt especial per mi tindre que presentar el meu amic Juanjo Ferrer, Benicarlando, Vinaròs i Benicarlando, que s'estimen molt, que porten ja 15 anys treballant conjuntament. I inclús se podria dir més, que la nostra és quasi que una història d'amor, se pot dir, perquè a vegades quan una vegada l'edició sí que es dona, molts haguessin casos possibles, però les coses són com són i nada, i cada un... No, a mi també, però estem cagant. Bueno, ja és això, no? Juanjo Ferrer és una persona molt peculiar perquè és dels pocs experts que tenim dins el món de l'antiguitat clàssica que entén de números i de comptes i de temes financers i econòmics. És a dir que, si mireu el panorama europeu de la història antigua, ja no l'espanyol sinó l'europeu, aquells que saben llegir balances, que saben estadística monetària, que saben de financiació, de política monetària, de política financera, de política econòmica, pues jo crec que en una mà i mitja els podríem comptar tots, en tota Europa. I aquí en Espanya crec que mitja mà també ens tenim prou. És a dir, Juanjo Ferrer és el que més en sap d'estos temes. Entre altres coses perquè ha publicat durant la seva llarga trajectòria acadèmica moltíssims artículos relacionats amb aquesta temàtica i sobretot un llibre que és el més atractiu que hi ha actualment al mercat sobre aquesta classe de temes, que es diu La República Participada, que és un anàlisi intern de la República Romana, però no com ho fem sempre normalment, un anàlisi social o polític, un anàlisi econòmic. És una radiografia de l'economia romana, com funciona, quines metes té, com se financia, què costen les coses, com cobren els soldats o com no cobren, quina és la part de l'Estat, la part privada, és a dir, un anàlisi que ens pot parèixer molt actual perquè són temes que avui en dia ens atanyen a tots. També els temes tributaris són molt importants en aquest aspecte. I tot això ho ha tratat d'una manera sistemàtica des del principi. Hi ha una tesi doctoral i després en una infinitat d'artículos, que no vaig citar aquí perquè ho escriu. I també tinc que, de les moltes coses que han fet junts, a més de Protestes, que portem 15 anys, me pareix que són, 15 anys, sí. Vam fer els dos també un llibre que es diu, no recordo el títol, se diu Història de l'Espanya Romana, Valiança Editorial, és un llibre, que són unes 600 pàgines,
800, bueno, mitat. Jo vaig fer la part política i social i vaig fer tota la part econòmica. És a dir, vaig fer la part econòmica, la part financera, i va ser un llibre en aquest aspecte innovador perquè, claro, antes no se feia així, se feia un cerebro tractador. I jo vaig tenir la gran satisfacció de poder col·laborar en ell en aquest projecte, perquè hi ha molts més que vaig explicar aquí. I com ell és una persona que és supermodesta i no se dona mai cap frau, doncs diuen, Juanjo, per favor, vine aquí, vine-nos i parlem a la Fundació un dia dels temes teus, perquè, a més, hi ha una segona circumstància, és que quan ell va parlar les últimes jornades aquí a Vinaròs sobre temes de política econòmica i financera, lo públic va vindre a mi i me va demanar per favor, però no. Diria al senyor Ferrer que mos vingui, que mos torni a fer una conferència sobre aquests temes, perquè és que va interessar molt. I aquest és el motiu d'això, ja està ahí, no res més. I també un motiu és que així mos podem veure un rato a Vinaròs, perquè a mi em dona molta satisfacció portar un medicament, és una cosa molt bonica. Combinant els sentiments desplaçats 2.000 quilòmetres per aquí i el medicament que sé que al costat tiene que vindre a Vinaròs, mos trobem aquí a la caixa. Bueno, pues ja no dic res més del tema, després, com tindrem debat, ja podem intervindre en temes que tu també tocaràs, i ara ja li passo la paraula a ell i, bueno, tens la paraula. Moltíssimes gràcies. Ja saben, coneixen a Pedro Barceló. No és únicament per el fet de ser vinaròs, que ja seria suficient, sinó perquè a més damunt és més excentrista. De totes les maneres, la nostra amistat és una amistat fortíssima, sedimentada no només en les equacions en comú, sinó en els sentiments. Jo crec que això és el més important dels sentiments. Ens sentim com els germans i ens ajudem com els germans. Encara que discutim qüestions científiques i acadèmiques, que això també és l'estima. Antes de començar a parlar-vos del que us vull parlar, perquè una frase que en tot el sentiment i en tot el cor. Jo me sento a casa quan estic així. Així que moltes gràcies. Els historiadors de l'economia són persones avorrides quan parlem de lo nostre. No sol agradar, és difícil de vegades comprendre el que volem transmetre i no resulta grat ni agradable el que diem. Però vivim una època en la que s'ajunten qüestions relacionades amb la política i les finances i tendim, com allò que va passar quan, després de la Segona Guerra Mundial, sobretot des d'Alemanya, s'intentaven buscar per què s'havia ocasionat aquesta guerra mundial, aquestes guerres mundials del segle XX, i cada historiador, cada acadèmic les buscava en el seu àmbit. En el nostre àmbit de la història antiga se recorria al perquè de la guerra entre Cartago i Roma, de la que Pedro és el primer especialista europeu, i ho fem intentant comprendre el que passava en aquest moment a través de l'estudi del que havia ocorregut en el passat. I tal vegada és per això que interessa un poc més aquest tema. Jo vaig a parlar-vos del que sé, el llenguatge acadèmic que utilitze i trataré de fer-ho el més comprensible possible. De manera que comencem amb la crisi financiera y corrupción política a finales de la República Romana. És que el títol és atractiu i també està buscat en tota l'atenció del món. Hablemos en principio del marco general en el que nos vamos a mover. En el último siglo antes de Cristo, en coincidencia con la desigualdad territorial del Imperio Romano, su sociedad sufrió su propio desequilibrio interno. Al concentrar en pocas manos las riquezas aportadas por el continuo expansionismo y su política de aprovechamiento de recursos ajenos, el pueblo sufrió el olvido de sus dirigentes. Las reacciones a este abandono generaron encendidos episodios de defensa de los intereses de unos y de otros. La situación se vio agravada por los efectos de otras dos pugnas permanentes.
mientras en la cúspide del Estado senadores y caballeros disputaban la mejor parte de los beneficios de la conquista, los aliados itálicos de Roma, que venían luchando y muriendo junto a las tropas romanas, no participaban de los beneficios de la victoria. Los socii, los aliados, carecían de estatus jurídico preferencial, no eran ciudadanos romanos, pero querían serlo, exigían serlo. El enfrentamiento interno fue la causa de este desasosiego social. La nobleza romana, la búsqueda del exclusivo control político de la República, se fraccionó en dos tendencias políticas, optimates y populares, en defensa de la tradición senatorial o encabezando las reivindicaciones del pueblo respectivamente, pero sin socavar en ningún caso los privilegios de la aristocracia, fuesen optimates o fuesen populares. Utilizando en beneficio propio el enfrentamiento entre ambas fracciones, se encontraban los publicanos. Estos eran los contratistas públicos que prestaban apoyo financiero al Estado, obteniendo a cambio enormes ganancias, y al margen los aliados, amenazando con el levantamiento armado contra Roma si sus reivindicaciones no eran atendidas. El fraccionamiento político generó la aparición de líderes en ambas tendencias, en ocasiones surgidos del fervor popular, por lo que la obtención de éxitos militares fue clave para alcanzar, en algunos casos, el reconocimiento del Senado, en otros la fama y siempre el enriquecimiento personal. De la necesidad de estos éxitos se deduce la preocupación por el mantenimiento de un ejército permanente, bien equipado y recompensado con tierras tras su licenciamiento, uno de los aspectos que más encarecerá a lo largo de su historia el presupuesto romano, el mantenimiento del ejército. Este ejército ya profesional, cuyos componentes, reclutados entre las capas sociales más desfavorecidas, sustituyeron los sentimientos cívicos de sus antecesores por la lealtad a sus generales. Facciones políticas, líderes y ejércitos personales, añadidos a la codicia de los dirigentes romanos y su continua demagogia, acabaron por enfrentar a la sociedad romana entre sí. Las tensiones de la lucha por el poder llegaron al seno de cada uno de los estamentos sociales, degenerando en algaradas y motines callejeros, con bandas urbanas causando el terror en Roma, para acabar finalmente convertidos en conflictos armados, en guerras civiles. La República oligárquica no pudo resistir tantas incomodidades sociales internas, aunque sería mejor decir que no las supo resolver, y por ello acabó convertida en una monarquía disimulada a su pesar. Este es el panorama con el que describo en apresurado resumen ese último siglo de la República Romana. Y viendo las graves dificultades y enfrentamientos de todos los sectores sociales que la conformaban, es lícito preguntarse cómo pudo sobrevivir. Porque el Estado sobrevivió. Cambió, eso sí, el sistema de gobierno, esa monarquía con apariencia de república, pero Roma, despedazada en jirones provocados por la ambición de sus dirigentes, siguió adelante 5 siglos más. Para entender tal deterioro hay que fijar nuestra atención en el aspecto material de la expansión y el deseo vehemente de los dirigentes romanos. Es decir, de una parte los recursos financieros que permitieron enriquecerse a unos y hacer la guerra a otros para asumir el poder, y de otra, la codicia inherente a quienes, abusando de la autoridad de sus decisiones, las utilizaron para su propio beneficio, incurriendo en el fenómeno que denominamos corrupción política. Veamos algunos hechos principales de esos años para entender tales procedimientos, porque solo podemos recurrir a ejemplos concretos. Y posteriormente fijaremos nuestra atención en un personaje secundario del entramado de poder carbo-republicano que servirá de hilo conductor y ejemplo del comportamiento de muchos de los granujas que abundaron en esa época. En los años 80 a.C., el gobierno romano afrontó 2 graves problemas con sus propias finanzas y una aguda crisis de deuda. Para apreciar la crisis de deuda de principio de los 80, hay que entender la estructura de créditos de la sociedad romana. En Roma, el crédito dependía de 3 factores:
la cantidad de dinero en circulación, los precios estables de la tierra y la fides, es decir, la confianza, que en Roma era representada por una diosa joven venerada en la colina del Capitolio. Estrechar la mano derecha simboliza un gesto solemne de fidelidad mutua, como una expresión de acuerdo o contrato. Todavía lo seguimos haciendo, en señal de amistad, de saludo, pero en Roma significaba mucho más. De hecho, les puedo asegurar, porque todavía lo he podido observar, que en La Plana, en el entorno de Castellón, he visto cerrar acuerdos de compraventa de cítricos con un simple apretón de manos. Pero aquello eran otros tiempos. El historiador Tácito nos recuerda que la dextraiuntio, es decir, la unión de las manos derechas, era una vieja costumbre que simbolizaba la confianza mutua entre dos hombres. En los sucesos de la alianza de Capua con Aníbal, el noble campano Pacubio Calabio se horroriza cuando su hijo le propone romper el pacto con los cartagineses, un pacto que él había sellado mano con mano y consagrado por la diosa Fides. Aquí tenemos una moneda en la que se muestra la dextraiuntio, es decir, el momento de unir ambas manos sellando un pacto de amistad. Es una moneda emitida por decreto senatorial y consagrada a la diosa de la confianza, de la fe, a la diosa de la lealtad, a Fides. El gobierno, pasamos a los tres aspectos anteriores de la estructura del crédito, el gobierno solo acuñaba las monedas necesarias para cubrir sus gastos y en raras ocasiones tomaba medidas para controlar el dinero en circulación. Las divisas se adaptaban a las exigencias habituales de la economía, pero no existían reservas y cualquier presión excepcional podía desestabilizar la balanza entre el suministro y la demanda de dinero. La tierra, pasando al segundo aspecto, era la forma de título de propiedad más habitual, en parte porque su valor no variaba mucho de año en año. Yo creo que esto se sigue sabiendo todavía que es así. Sin embargo, volviendo a Roma, cuando los precios de la tierra bajaban, disminuían rápidamente los avales para muchos préstamos, lo cual obligaba a los acreedores a reclamar esos préstamos. Si se avalaba un préstamo con una tierra valorada en 100 y el precio de la tierra, por cuestiones exentas al ámbito propiamente financiero, como veremos a continuación, se desvalorizaba, digamos a 50, el prestamista inmediatamente reclamaba el préstamo porque esa tierra ya no garantizaba el préstamo que se le había concedido. La tercera cuestión, la fides, la confianza general en el supuesto reembolso de préstamos y en la fuerza de la economía, era también la confianza del acreedor en su deudor. Si cedía cualquiera de estos puntales de la estructura crediticia, cualquiera de los tres, los créditos se desmoronaban. La guerra de Roma contra sus aliados de Italia, a la que me he referido al principio, sacudió toda la estructura crediticia. Desde que los ejércitos rebeldes tomaron el control de gran parte de la tierra, mucha gente en Roma perdió sus ingresos procedentes de fincas y cultivos. La tierra, en posesión del enemigo, no tenía ningún valor como aval, lo que condujo a muchos acreedores a solicitar la devolución de los préstamos. Al mismo tiempo, los disturbios y las tensiones sociales llevaban a acumular monedas, lo que a su vez provocaba probablemente la caída de todos los precios de la tierra. Estos precios en declive minaron aún más la estructura crediticia, mientras que el acopio de monedas hacía que el dinero desapareciera de la circulación. Los deudores no podían ni pagar sus préstamos ni renegociarlos. En el año 89, con un crédito ahogado por el acopio de monedas, los precios en caída de las tierras y una fides tambaleante, el gobierno afrontó una profunda crisis de deuda.
En ese año 89, Sempronio Aselio, un pretor urbano, la máxima autoridad romana, concedió un poco de alivio a los deudores mediante un bloqueo legal a los acreedores. De hecho, evitó que los acreedores solicitasen ejecuciones forzosas. Esto, para hacerles más agradable el rollo que les estoy soltando, tiene que empezar a sonarles ya a la famosa condonación del préstamo hipotecario mediante la entrega del bien inmobiliario, etc. La táctica de Aselio afectó gravemente a los prestamistas profesionales. Incitados por Casio, un tribuno de la plebe demagogo, los prestamistas atacaron y asesinaron a Aselio en un sacrificio público. Las investigaciones no permitieron encontrar a los asesinos porque los prestamistas lo descubrieron todo. Una explicación más plausible la podemos encontrar en la tensión generalizada del momento. Italia estaba dividida por la guerra civil, mientras que en Roma acreedores y deudores se atacaban mutuamente. Dadas las circunstancias, puede verse por qué no se propició la búsqueda de los asesinos de Aselio. El asesinato conmocionó a todo el mundo al darse cuenta de lo grave que era la situación en que había caído Roma. Un año más tarde, en el 88, los cónsules respondieron a la crisis con una ley que proporcionaba una reducción moderada de la deuda. Esta ley, la llamada Lex Cornelia Pompeia, limitó los tipos de interés a un 8 1/3% anual, una uncia, la 12ª parte del interés. 8 1/3% anual. Limitados todos los tipos de interés. En ese momento los tipos de interés superaban el 25% de las operaciones romanas. Y además esta ley rebajó todas las deudas en un 10%. Limitó el ratio de interés y rebajó las deudas en un 10%. La escasez de dinero en circulación a principios de los 80 probablemente aumentó el tipo de interés y provocó dificultades para reembolsar las deudas. La Lex Cornelia Pompeia concedía así a los deudores un alivio inmediato y les facilitaba el pago de su deuda. Los prestamistas profesionales y otros acreedores perdieron probablemente el 10% de su dinero en préstamos, pero como la ley facilitaba el pago de las deudas, los acreedores podían confiar en recuperar el resto. Hoy diríamos que se trató de una quita, en cierta manera. Tras el asesinato de Aselio, los prestamistas no tendrían nada que objetar a una medida tan moderada. Por otra parte, si las acciones de Aselio habían negado en cierto modo la legitimidad de la profesión del prestamista, ahora esta ley Cornelia Pompeia, al limitar el tipo de interés, reconocía de forma implícita que existía esa profesión y que era, en cierta manera, una profesión honorable. ¿Hasta qué punto fue eficaz la Lex Cornelia Pompeia? Dado que la guerra contra los aliados se iba disipando, el principal motivo de la crisis de la deuda ya no era tan acuciante como antes. Las medidas moderadas de reducción de la deuda incluidas en la ley Cornelia Pompeia pudieron haber ayudado a aliviar la situación. Pero lo más importante es que el valor de las tierras empezara a estabilizarse cuando terminaran las luchas. A medida que la crisis menguaba, las monedas volvieron a entrar en circulación. El precio de las tierras, el valor de las tierras empezaba a subir, pero hubo un nuevo choque. El ataque de Mitrídates de nuevo derrumbó toda la estructura crediticia. En el año 88, el mismo año que se había aprobado la ley Cornelia Pompeia, Mitrídates, el díscolo rey del Ponto, un reino situado a orillas del Mar Negro, invadió la provincia de Asia y las consecuencias de esta acción provocaron en Roma un auténtico cataclismo financiero. El Tesoro de la República dejó de ingresar las rentas presupuestadas, el dinero desapareció de la circulación, las ganancias previstas en los negocios de la rica provincia oriental no se materializaron y las operaciones crediticias sustentadas sobre dichas ganancias quedaron otra vez impagadas. Así lo recordaba Cicerón en el discurso de apoyo a la ley Manilia que debía otorgar plenos poderes a Pompeyo para acabar definitivamente con Mitrídates, como así ocurrió
muerte de Mitrídates y la derrota en el año 66. Sabemos, decía en su discurso Cicerón, que cuando muchísimos en Asia sufrieron grandes pérdidas en sus caudales, en sus negocios, en Roma se suspendieron los pagos y se arruinó el crédito. Y no hay duda, creedme, porque lo estáis viendo, que estos créditos, este movimiento de capitales que reina en Roma, sobre todo en el Foro, están íntimamente ligados con aquellas finanzas de Asia. No pueden arruinarse los negocios de allá sin que se hundan los de aquí, arrastrados por el mismo impulso. Como luego les explicaré, se refiere al movimiento de capitales en el Foro, al intercambio, a la compra-venta de acciones en sociedades participadas. La invasión de Mitrídates había absorbido el dinero del sistema y la estructura crediticia no pudo soportar el impacto. El crack tuvo dos lados. El primero es que aquellos que habían invertido dinero en la provincia de Asia no podían reembolsar sus deudas y estaban arruinados. El segundo es que sus acreedores, ante la imposibilidad de cobrar, no podían pagar sus propias deudas, de modo que los efectos de la crisis se expandieron rápidamente. El precio de la tierra bajó a causa de la crisis y a medida que los acreedores ejecutaban las garantías de los impagados, nuevos lotes de propiedades agrarias y urbanas salieron al mercado inmobiliario, provocando un exceso de oferta y un nuevo descenso de los precios. Sigue sonando a algo cercano. El resultado fue la depresión general del sistema, la deflación y el cierre del crédito. Eso sí que suena cercano. Así como suena, aunque parezca que hablamos de la depresión mundial de 2008. Otro factor que contribuyó a la inestabilidad de la divisa fue la falsificación. Las convulsiones de los años 80 y la inestabilidad del gobierno proporcionaron a los falsificadores el momento propicio, y la desvalorización de la divisa les reportó beneficios. Como el valor de la moneda era relativamente alto, la falsificación resultaba especialmente rentable. Por tanto, no es de extrañar el empeño de Cicerón en alertar sobre el peligro que representaba la nueva amenaza del rey del Ponto, ahora aliado con Tigranes, el rey de Armenia. Su alegato en defensa del mandato que otorgó a Pompeyo, el mando supremo en este último esfuerzo de guerra, es un ejercicio oratorio cargado de referencias constantes al comportamiento de la economía especulativa y a la obligación pública de procurar por el bienestar económico de los grandes hombres de negocios y sus sociedades financieras. Y por cierto, ya en beneficio del propio Cicerón, que como veremos, había logrado pingües beneficios en la provincia de Macedonia. ¿Creéis, dice Cicerón a sus colegas senadores, que se puede disfrutar de estos recursos si no protegéis a los hombres que son vuestra verdadera renta, librándolos no solo, como he dicho antes, de la desgracia, sino también del temor a la desgracia? Pues también los publicanos, hombres respetables y acaudalados, llevaron a aquella provincia sus negocios y sus fortunas, y sus intereses y sus fortunas por sí mismas deben ser objeto de vuestros cuidados. Para Cicerón, el gobierno de la República debe velar por los intereses privados, especialmente por los de los publicanos, aquellos que tienen por finalidad recaudar los impuestos, pues en ellos se halla el sustento económico, el principal ingreso del Estado. La explotación de todos los recursos estatales de la provincia de Asia y la recaudación de sus impuestos eran adjudicados en pública subasta a las principales compañías de publicanos. Desde la promulgación de las leyes por parte de Cayo Sempronio Graco en el año 122, estas adjudicaciones se hacían en bloque. Consecuentemente, las empresas que acudían a la subasta requerían disponer de un soporte financiero suficiente para poder asumir toda la responsabilidad derivada del cumplimiento del contrato. El antiguo reino de Pérgamo, ahora convertido en la provincia romana de Asia, era el territorio más rico, más próspero y más productivo del Imperio Romano. Y la gestión privada de todos los bienes y servicios públicos lo convirtieron en goloso panal de miel para inversores, hombres de negocios, financieros y especuladores romanos.
pero fue precisamente el grueso económico de todos estos recursos estatales, puestos en conjunto en las manos de las compañías de publicanos, el que motivó la imperiosa necesidad de ampliación de capital en estas sociedades financieras. Los principales negociantes romanos se hallaban ya implicados como socios en esas compañías, de modo que había que buscar nuevas inyecciones de capital, y solo en el Senado había posibilidad financiera. Pero la exigente prohibición legal a los senadores de participar en negocios de cierta importancia dificultaba su implicación. Así que hubo que echar mano de la astucia para sortear la ley. Todos los miembros de las compañías de publicanos eran conocidos por la obligación de figurar en sus registros. Si un senador se convertía en socio, quedaría significado públicamente y quebrantaría la ley. La solución consistió en vender participaciones de mano en mano sin que figurase la operación en registro alguno. La fe del socio era dada por los documentos privados en los que constaban las cantidades invertidas y además siempre por la presencia de una especie de individuos profesionales que actuaban a la manera de notarios en las transacciones que se llevaban a cabo en las basílicas romanas, que eran los edificios de negocios en el pueblo de Roma. Estas participaciones, las llamadas partes, nombre en latín de lo que nosotros denominamos participaciones, las complejas sociedades, acciones. Así nacieron las sociedades anónimas en la historia. Cicerón ejercía como abogado de esas sociedades financieras y para evitar una excesiva polarización de los argumentos del discurso a favor de los publicanos, apeló a la complicidad emocional del Senado, pero también a las propias preocupaciones financieras de los senadores que estaban implicados en esas compañías, recordando así que no son solo los publicanos quienes tienen su dinero invertido en los negocios de Asia. Hombres dirigentes, continúa Cicerón, dirigentes y activos, pertenecientes a otros estamentos, o bien están llevando por sí mismos sus negocios en Asia, o bien tienen grandes sumas de dinero invertidas en aquella provincia, se refieren a los senadores de Tapalillo. Corresponde, por tanto, a vuestros sentimientos de humanidad salvar de la ruina a un crecido número de ciudadanos, es decir, proteger vuestro culo porque está peligrando. Así pues, Roma debía esforzarse en proporcionar protección a todos aquellos ciudadanos que intervenían en la explotación de los recursos provinciales y la obtención de beneficios privados en su gestión. Estos ciudadanos y sus fortunas necesitaban que toda la fuerza coercitiva del Estado acudiera en su ayuda. Si triunfaba la amenaza del invasor en la provincia más rica del imperio, las grandes inversiones sufrirían pérdidas irreparables. Los grandes inversores y los pequeños se arruinarían y el pueblo aumentaría su sufrimiento ante la escasez de recursos que la crisis provocaría. Por eso exclama Cicerón: mirad entonces si podéis dudar en que debéis dedicaros con todo empeño a esta guerra en la cual se trata de defender vuestro buen nombre, la vida de los aliados, nuestras rentas más ricas y los intereses de muchos ciudadanos juntamente con los de la República, con los del propio Estado. Esto significaba que los contratos públicos, esos acuerdos establecidos entre el Estado y los arrendatarios de sus bienes y servicios, no solo establecían cláusulas económicas y administrativas de fácil comprobación, sino que tácitamente comprometían en los intereses de estos arrendatarios y sus sociedades a todo el entramado militar de la República y su capacidad coercitiva. Más allá de los episodios puntuales en los que algunos publicanos reclamaban ante el Senado una modificación contractual para rebajar sus compromisos de pago, la situación por la que atravesó Roma con las guerras de Mitrídates provocó depresión económica y ruina hasta que los recursos públicos, financieros y militares acudieron en defensa de los intereses privados y pudieron enderezar la situación. Así que gran parte del equilibrio de la situación dependía de asegurar los beneficios privados de los miembros más selectos de la sociedad romana. Estos aristócratas, senadores o caballeros usaron sus ganancias en ampliar sus posesiones, embellecer sus residencias y sobre todo gastar desordenadamente. Cuando un personaje del que se esperaba protagonismo político y social dilapidaba su fortuna y se endeudaba para seguir con su estatus, intentaba resolverlo procurándose mandato y cargo
con el que enriquecerse de nuevo a costa de los provinciales e incluso también de los recursos del Estado. Y si ello no era posible, quedaba la opción desesperada de formar un grupo de aristócratas afectados por problemas similares y llegar a acuerdos políticos con senadores de la facción de los llamados populares y presentar candidatura a las elecciones al consulado. A cambio de favores mutuos, uno de los puntos más controvertidos era el de legislar a favor de la condonación de las deudas para ellos. Esto ocurrió en el año 63, cuando Lucio Sergio Catilina, un patricio arruinado, se presentó al consulado y perdió las elecciones ante Antonio Híbrida, otro miembro de familia secular, y Cicerón, un advenedizo que fue el primer miembro de su familia en acceder al Senado. Teóricamente, Cicerón carecía de posibilidad de ser elegido, pero finalmente lo consiguió gracias a los sectores más conservadores que prefirieron a este recién llegado antes que soportar las previsibles reformas de Catilina y de quienes le apoyaban. Desde la desdichada aventura de los reformistas hermanos Graco, el enfrentamiento entre las facciones senatoriales de los populares y los optimates se libraba mediante el uso de toda clase de recursos, tanto lícitos como espurios. El afán legislador se precipitaba cada vez más en un intento de conseguir los propósitos de cada facción revestidos de legalidad con el apoyo del pueblo o del Senado. No es de extrañar que Tácito escriba más tarde que nunca se vio más corrompida la República que cuando tuvo más número de leyes. Corruptísima República, plurimaes leges. Hasta ahora he reflejado un panorama institucional y económico de carácter general, y al proponerme exponer a ustedes la casuística particular de los múltiples individuos que se beneficiaron de los vaivenes políticos y financieros, siempre al margen del pueblo, he pensado que un ejemplo ilustraría convenientemente esta parte de mi intervención. Y para hablar de corruptos, entre tanto donde elegir, elijo a Cayo Antonio Híbrida. ¿Quién fue y qué justifica su protagonismo, aunque fuese secundario, en este panorama de intereses políticos y financieros? Lo vemos a continuación. El gramático Asconio Pediano, en el siglo I de nuestra era, compiló varios documentos y cartas de autores precedentes y sobre todo discursos inéditos de Cicerón. Uno de ellos, el denominado modernamente Asconi Pediani Orationum Ciceronisque Narratio, contiene fragmentariamente los comentarios de Asconio al discurso pronunciado por el famoso orador ante el Senado con motivo de las elecciones consulares del año 63 a.C. El discurso, conocido como Intoga Cándida, por la blanca prenda del pretendiente electoral y de la cual procede el término candidato, es un alegato contra dos de los competidores de Cicerón al consulado para el siguiente año 63. De los 6 candidatos, solo 2 preocupaban a Cicerón, a saber, Cayo Antonio Híbrida y Lucio Sergio Catilina, patricio y plebeyo respectivamente. Ambos llegaban a las elecciones con unas biografías llenas de escándalos, pero también se sabía que eran apoyados por personajes muy influyentes en la sociedad y en la política romanas. Craso y César se hallaban tras ellos y se hablaba de un pacto para evitar que Cicerón alcanzase el consulado. Catilina es por sí mismo un personaje lo suficientemente conocido gracias al protagonismo posterior de su intento de golpe de Estado y las consecuencias que del mismo se derivarán. Y aunque representa mejor que nadie, a mi juicio, el en vez de los pícaros triunfadores de la política romana, es decir, el rol del perfecto fracasado, incapaz de la estrategia propia de los granujas, no sirve al propósito de hoy precisamente por esas carencias. Así que seguiremos el hilo del discurso que nos presenta Asconio refiriéndonos en exclusiva a Antonio, un taimado individuo, un astuto segundón que supo venderse al mejor postor, pero como tantos otros. No hay que preguntarse si la República, cuyo interés y defensa tanto brillaba en los discursos ciceronianos, importaba como conjunto de valores representativos del ser romano para estos individuos. Resulta evidente que la utilizaron para enriquecerse y vanagloriarse, incluido el mismo Cicerón. Pero sigamos con Asconio y el discurso. En él, Cicerón expone las atrocidades cometidas por Antonio entre los griegos. Este Antonio había ejercido como legado de caballería de Lucio Cornelio Sila en la primera guerra contra Mitrídates del Ponto. Tras el regreso de Sila a Roma en el año 83,
a.C., Antonio permaneció en Grecia al frente de unos escuadrones de caballería. Su cometido era mantener la paz y el orden, pero terminó saqueando el territorio de Acaya en su propio beneficio. Los crueles excesos cometidos bajo su mando para conseguir dinero y botines, que incluían la mutilación y la tortura, le hicieron ganar entre los griegos el sobrenombre de híbrida, es decir, mitad hombre, mitad bestia. Las víctimas de este expolio le denunciaron ante el pretor peregrino Terencio Varrón Lúculo. Tras la denuncia actuó un joven Cayo César, adolescentulus se le llama en el discurso, jovencito, como defensor de los intereses griegos. Lúculo falló a favor de los griegos, pero Antonio apeló a los tribunos considerando que no había tenido un juicio justo y se salvó impunemente. Pero según nuestro comentarista Asconio, 6 años después quedó enmendado lo que a juicio de Cicerón había sido mal resuelto tras la denuncia de los griegos. Los censores del año 70, Lentulio Clodiano y Gelio Coplícola, dictaron una nota censoria sobre 64 senadores que por tanto quedarían excluidos del Senado por conducta impropia. Entre ellos Antonio Híbrida, acusado de haber robado a los aliados, haber rehusado someterse a juicio y además por estar en la ruina total, lo que le incapacitaba para ser censado como senador. Esta parte del discurso de Cicerón es tremendamente ilustrativa acerca de la facilidad con la que disipaban sus fortunas algunos notables romanos. Antonio era silano, había combatido junto a Sila y como otros personajes del momento, Dolabella, Catilina o Craso, por citar algunos muy conocidos, se había beneficiado de las proscripciones del dictador, o para expresarlo de modo más inteligible, de los bienes de los opositores a Sila que fueron subastados a precios irrisorios entre los partidarios del vencedor. Se cree que Antonio llegó a poseer tierras, pastos y ganado en el sur de Italia, y a estos beneficios partidistas unirían los resultados de su expolio griego. Sin embargo, en este primer año de la censura de Lentulio y Gelio, en el año 70, Híbrida estaba completamente arruinada. Había disipado toda esa fortuna. Aquí convendría aclarar que la economía romana se caracterizó por una ausencia total del concepto de inversión productiva. Los grandes propietarios consumían riquezas por 3 principales razones: la derivada de su propia condición de ciudadanos acomodados, el placer de su uso y disfrute y la ostentación pública de las mismas, pero no invertían formalmente en empresas que pudieran caracterizarlos como grupo social. Su idea del lucro se materializaba en el rendimiento de sus propiedades, el préstamo personal, el préstamo marítimo a usura y cierta especulación financiera mediante las participaciones societarias, pero no en los de explotación y gestión directa. Muchos propietarios arruinados procedentes de la política jamás se plantearon el porqué de esta situación. Nunca intentaron racionalizar la gestión de sus bienes y propiedades y creyeron que el endeudamiento era la solución a sus necesidades inmediatas. Por eso, cuando la acumulación de deudas impedía seguir obteniendo otras, decidían resolver el problema legislando una condonación general de las mismas. Catilina lo intentó y no pudo lograrlo, pero las tabulas novas, o perdón de las deudas, se aprobaron en algunos otros casos como medida de consideración hacia ciertos individuos arruinados. El discurso sigue, y Antonio es tratado de bandido, gladiador y conductor de cuadrigas, epíteto y oficios indignos de un ciudadano que aspira a convertirse en cónsul de la República. Cicerón no ahorró insultos en el descrédito de un personaje de nulo prestigio público. La depuración del álbum senatorial tuvo lugar en el 70, como ya he indicado, el año en el que se recuperó esta magistratura extraordinaria tras la suspensión de la misma por las leyes de Sila. Las sanciones impuestas a quienes fueron expulsados del Senado oscilaron entre la infamia y la suscriptio de ignominia. Aquella, la infamia, mucho más grave que esta, pues sus consecuencias se prolongaban 5 años, es decir, hasta el siguiente lustrum censorial. Es posible, según ciertos autores, que a Antonio Híbrida se le aplicara la más leve, la suscriptio de ignominia por intercesión del poderoso Craso, cuya influencia alcanzaba todos los resortes del poder.
Para Cicerón no hubo duda del apoyo económico y protección política que le brindó Craso a Híbrida. No obstante, hemos de aclarar que la mayor parte de los expulsados fueron absueltos por los tribunales y repuestos en su dignidad, según cuenta el mismo Cicerón y también Aulogelio y Valerio Máximo. La utilización en interés propio de la justicia, bien fuese por acusaciones falsas o por absoluciones interesadas, fue una constante en este periodo de la historia romana. Reafirmemos la expresión de Tácito preguntándonos para qué fueron necesarias tantas leyes en esta época si su aplicación se obviaba o se minimizaba en función de inconcesables beneficios políticos o económicos. Corruptísima república. Apenas un año o dos después de la expulsión del Senado, Antonio ejerció como tribuno de la plebe. El tribunado también había sufrido el rigor de las leyes silanas y su recuperación como institución popular contra los privilegios de la nobleza senatorial comenzó en esta década. Sabemos del paso de Híbrida por esta magistratura porque es uno de los 10 tribunos firmantes de la llamada Lex Antonia Permissimus, el estatuto municipal de la ciudad de Permesos en Asia Menor. Esto demuestra que la sanción senatorial, o mejor los efectos de la misma, se convirtieron en una farsa. Las luchas políticas, el enriquecimiento personal y las venganzas entre partidarios de los más poderosos marcaron el ritmo de la justicia y anunciaron el cercano fin del sistema republicano. En el año 67, Antonio fue candidato a la pretura para el 66 y, por tanto, rival de Cicerón. En el famoso breviario de campaña electoral, donde su hermano Quinto le da a Cicerón consejos para su elección al consulado del año 63, en el que competirá contra Antonio Híbrida y contra Catilina, leemos lo siguiente. Tú me dirás que Antonio y Catilina, perdón, se me ha escapado, y Catilina son temibles, pero no es cierto, pues a un hombre activo, emprendedor, honrado, elocuente y bien considerado por los jueces, es Marco Cicerón, le conviene tener estos rivales, los dos asesinos desde pequeños, los dos depravados y ambos en la miseria. Antonio fue rival en la pretura con el apoyo financiero de sus amigos Savinio y Pantera, cuando ya no le quedaba ni un esclavo por vender, aunque una vez conseguida la magistratura, se compró en el mercado a una amiguita a la que tuvo en su casa con toda desfachatez. Además, en estas elecciones al consulado, ha preferido ir a saquear ciudades con su vergonzosa legatio antes que quedarse en Roma y presentar sus peticiones al pueblo. En las elecciones al consulado salieron electos Cicerón y Antonio. Cicerón, una vez en el cargo, apoyó dos proyectos de ley, uno para regular las actividades electorales y otro para poner límite a los abusos de las legaciones, comentada en el texto anterior, un procedimiento que usaban los senadores para obtener dinero de todas las poblaciones por las que pasaban en sus desplazamientos. En este momento estalla la intentona de Catilina para hacerse con el poder en Roma. Entre los directamente implicados no se encuentra Antonio, pero no hay ninguna duda de que estuvo en los orígenes de la conspiración. Su cargo y el interés personal de Cicerón en los planes de futuro evitaron que apareciese en la lista de acusados. La actitud de Antonio en la represión de las fuerzas de Catilina sembró todavía más sospechas sobre su culpabilidad. Obligado como cónsul a dirigir un ejército contra los sublevados en Etruria, el día de la batalla cedió el mando del mismo a su legado Marco Petreio, alegando que se encontraba enfermo. En ese enfrentamiento encontró la muerte Catilina. Los planes de Cicerón a los que me he referido y con los que protegió a Híbrida fueron los de procurar para Antonio el gobierno de Macedonia para el año siguiente, tras terminar el consulado, en que ambos cesaban en esta magistratura, facilitando así los negocios de Cicerón y repartiéndose entre ambos las ganancias extraídas de esa provincia. Cuando la oposición de Cicerón, que ya es cónsul, comienza a debilitarse en el Senado, sus opositores, sobre todo César y Pompeyo, alimentaron su relación con el corrupto Antonio y el orador retrocede en su apoyo a Híbrida. Pero eso ocurre en el 61, cuando los beneficios de la provincia ya han llenado los bolsillos de ambos. Antonio no se hizo precisamente muy popular en Macedonia debido a su opresivo gobierno y a la extorsión a la que sometía a sus habitantes. Tanto fue así que le obligaron a abandonar su provincia en el año 61 al ser llamado por el Senado a presentarse en Roma. Dilató cuanto pudo su regreso y aprovechó para saquear las vecinas Dardania y Mesia. Fue acusado de formar parte de la conspiración de Catilina y de extorsión en su provincia. Se dijo que Cicerón había
acordado compartir el saqueo de Macedonia con Antonio, y la defensa que hizo de este ante los tribunales no hizo más que aumentar esa suposición. Antonio fue declarado culpable, pero no por los excesos cometidos en Macedonia, sino por el crimen de majestate cometido al estar involucrado en el golpe de Candia. Condenado al exilio a comienzos del año 59, tuvo que abandonar Roma rumbo a la isla de Cefalónica. Meses después, Cicerón correría la misma suerte marchando desterrado a Tesalónica, donde permanecería durante 2 años. Ambos arruinados tendrían que sobrevivir hasta encontrar un nuevo modo de enriquecerse aprovechando los endeses del poder. Antonio reaparece en la escena política en el año 44, tal vez por iniciativa de César e ingresando en el Senado, pero su estrella había languidecido definitivamente. Cicerón, en cambio, recuperó influencia política tras su vuelta a Roma. Fue nombrado gobernador de Cilicia y es bien conocida su actitud ante César y la guerra con Pompeyo hasta acabar asesinado por orden de Marco Antonio. Terminemos. Aquel alegato de Cicerón, alertando del peligro que el rey del Ponto representaba para la provincia de Asia, no fue una llamada en defensa del pueblo y del Estado. Fue en realidad una advertencia a la República para que se salvaguardaran los intereses privados de los grandes hombres de negocios y de los aristócratas romanos que obtenían elevados beneficios en aquel territorio, incluso mediante la guerra, la intervención militar al servicio de las grandes compañías financieras. Más allá del impúdico aprovechamiento de los personajes que se enriquecieron sin medida con la expansión romana, la verdadera corrupción de la época fue el uso de las decisiones políticas para alcanzar el poder, la ausencia de principios y la carencia de una idea de Estado que supeditara el interés particular al común del pueblo, olvidado por todos estos grandes personajes. Si alguien cree que lo dicho le recuerda ciertos comportamientos actuales, yo no lo negaré. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos ahora al debate de esta ponencia, que nos ha explicado de una manera muy clara por qué la República Romana, uno de los entes políticos más exitosos en la antigüedad, con 400 años de duración y perduración, llega a un momento de agonía y yo diría incluso de deterioro total. Hemos ahora visto algunas, no todas, pero algunas de las causas de esta agonía. Vamos a abrir el turno de preguntas, por favor. Sí, por favor. Las legiones romanas, en esta época de crisis, ¿cómo se mantuvieron? Porque cuando se declararon las guerras civiles y los ingresos descendían en la República, ¿cómo llegaban para poder pagar las legiones que después se enfrentarían a esas revueltas? Sí. Esa es la primera crisis a la que me he referido. El problema afectó en general al común de la sociedad, pero he dicho que se tesaurizaban las monedas, es decir, se guardaban, no circulaban, se guardaban. Y el Estado era el primer interesado en guardar esas monedas, porque lo que le interesaba era pagar a las tropas. Pero no las pudo pagar en todo momento. El único modo de sostener a las legiones, en este caso por parte de Sila o de Mario, del contrario, de sostener a las legiones con lealtad hacia sus generales, porque la lealtad no era a la República de Roma, eran sus generales, era la promesa de que tras el triunfo y el botín habría un reparto suficiente, no solo de monedas, sino de tierras, que era lo que verdaderamente buscaba el legionario. Por lo tanto, como los tercios de Flandes no cobraban, pero pensaban que en algún momento, y eso en Roma era real, el triunfo de su general repercutiría en todos ellos. Hablamos del triunfo de su general. Los que perdían, nos referimos por ejemplo al caso de Pompeyo
y de César, no solamente los de generales no cobraban, sino que todos aquellos que habían apoyado al perdedor perdían todos sus bienes y sus tierras, que eran repartidos entre el común de los vencedores. Y precisamente este aspecto es básico para entender la base clientelar de los grandes aristócratas romanos, ¿no? De que al vencer, al ser exitosos, no es que solo tienen un gran botín o una gran fortuna, sino que tienen un gran ejército de partidarios, que como los soldados son ciudadanos, en cualquier momento pueden ser movilizados y acudir a Roma a las elecciones y propiciar su carrera política. O, si no van a Roma, los pueden incluso activar como amenaza. Amenaza, es decir, si vais por mí, moviliza mis legiones y en 2 meses estamos en campaña. Caso de César. Caso de César. Por favor, señor. La acuñación de las monedas y su correspondiente circulación, quién y cómo se controlaron. Y, en definitiva, en base a qué se acuñaban, en base a qué riqueza. Luego, bueno, hace unos años era base de los reservas de los estados, ahora es los PIB, etc. En aquella época, cómo se controlaban las monedas en circulación. Claro. Hay dos cuestiones, hay que distinguir entre la República y el Imperio. Lo sencillo, en el Imperio solo el emperador tenía facultad para emitir moneda. Durante la República se emitía moneda en varias ciudades del Imperio. Tenían autorización en Hispania, muchas ciudades en Hispania que emitieron moneda. La autorización, cuando se trataba de una moneda emitida en Roma, como la que vemos en pantalla, por un senado consultor. SC significa consultum, por la autorización del Senado. Y en las ciudades de las provincias romanas, por la autorización de los magistrados locales, de la curia local o de los decuriones, formalmente de los decuriones o de los distintos magistrados. ¿Con qué material? Con el que tenían como propio los municipios, las colonias o la propia república. En Roma, he estado en el foro, habrá visto los restos del templo de Saturno, la columnata que es muy evidente, cercana por ejemplo, al arco de Septimio Severo, era el tesoro, el banco central, vamos a decirlo así para entenderlo, de la República Romana. Y quienes lo administraban eran los encargados de llevar a cabo las órdenes del Senado con respecto a la emisión de monedas. ¿De dónde procedía? Básicamente de expolios y botines, porque durante gran parte de la República los ciudadanos romanos no pagaban impuestos porque se beneficiaban de los expolios, de los botines. La pregunta es, aparte de la crisis actual del 29, entremig n'ha hagut més. Continuamente. Però així tan grans, perquè això va ser un canvi de govern. Ara, què passarà? Ah, pero nosotros somos historiadores, no somos futuros, y menos magos. Solo podemos describir el pasado y analizar. Si hay una cosa que sí podemos decir. Sabemos quiénes saldrán ganando. Sabemos quiénes saldrán ganando. Y quiénes saldrán perdiendo. De los que estamos aquí parece que saldremos perdiendo todos. Porque es precisamente en los momentos, en los picos de crisis, sobre todo en los últimos siglos, evidente, en los picos, en los ciclos de crisis, es curiosamente cuando aumentan las riquezas, y en este momento, desde el 2008, estamos notando el mayor flujo comercial de lujo. Ha crecido el número de millonarios y ha crecido el comercio de artículos de lujo, a pesar de la crisis que está afectando claramente a todo el mundo occidental. Son cuestiones sociales que se implican unas con otras. La socioeconomía tiene estas cosas. Parte de esas. Pero que no es nada nuevo, que en Roma pasa igual. Es decir, si en el momento de máxima crisis en Roma, cuando Roma está asediada por Italia y tienen el agua hasta aquí, la clase dirigente tiene un tren de vida que es increíble. De Luculo se dice que era un senador tan rico que todos los días él mantenía 7 residencias palaciales en Roma.
y invitaba siempre gente a comer. Y tenía 7 mesas preparadas para 50 invitados cada una, todos los días. Imaginemos la infraestructura que significa solo un senador llevar ese orden de vida para poder invitar a tanta gente y así mantener su influencia política. Un ejemplo. Podríamos sacar muchísimos más. Perdona. Sí, no, jo volia preguntar, tota l'obra pública que té Roma, que és gran i molta, i després tot el món del funcionariat, que també jo suposo que deurien de tindre, tot això com se financiava? Bueno, durante la República no había funcionarios, No hay ninguno. no hay funcionarios. Los funcionarios aparecen a partir de Claudio. Augusto solo se fía de los libertos imperiales, sus propios esclavos. No se fía de nadie más. No han sido esclavos, algunos liberados, y ellos actúan de manera de altos funcionarios. Y con Claudio empieza a aparecer un cierto cuerpo de funcionarios. Durante la República estaba todo en manos de compañías privadas, eran los publicanos los que se encargaban de todo. La mayor parte de municipios, al menos, bueno, yo sí lo conozco bien en castellano, es el caso de Milán, no podemos saber. No sé si la recaudación de los impuestos y los tributos locales de Milán se lleva a cabo por parte de los propios servicios municipales o está adjudicado a una empresa. Una diputación. Al servicio de recaudación de la Diputación. Este caso es un organismo institucional que actúa en beneficio de los distintos municipios. Por lo general, los grandes municipios, las grandes ciudades lo adjudican a empresas que se encargan de recaudar estos impuestos. Bueno, pues todo este sistema de adjudicación de servicios públicos, de construcción de obras públicas, de recaudación de impuestos, etc., el sistema de la subasta, nació en Roma en la Alta República. Subasta significa subasta bajo la lanza. Era el momento en que se ordenaba la postura frente al botín, es decir, todos los botines, todo lo que se podía. El cuestor, que era el administrador de la legión, eran los mismos cuestores, eran los funcionarios del Tesoro de la República. Cuando se vencía o se esquilmaba una provincia o un territorio, pues aparte de metales nobles, tenían esclavos, tenían caballos, tenían armas. Todo eso no se lo podía llevar a Roma, tenía que materializarlo en capital metálico lo máximo posible. Lo que hacía era venderlo a los múltiples y enormes comerciantes y negociantes que iban detrás del ejército esperando comprar algo. Entonces lo que hacía era subastarlo. Y el acto de decir, vamos a empezar a vender todo esto era clavar el lanza, y entonces subastas. Bajo la lanza, sí. Subasta, aquí viene la palabra subasta. Subasta. Y si necesitaban, como en el caso de España, en los primeros años necesitaban forraje para los animales, trigo para el ejército para comer, lo que hacían era justo al revés, era comprarlo. Entonces también al mejor costo, al mejor precio. Ese era el sistema que se hacía. Sí, por favor. En esta época de la que hablamos, la circulación monetaria y la acumulación de capital se hacían única y exclusivamente mediante el movimiento físico de las monedas, o había algún tipo de escritura o de inscripción o de asiento porque claro, esto era grandes cantidades de dinero y en grandes distancias. Me agrada la pregunta, os lo voy a explicar porque es un sistema que funcionaba. ¿Hasta qué punto la República estaba en manos de esos libros que decía antes Pedro Barceló hacía referencia, intereses privados y negocios públicos? De ahí que le llame la República participada, los dos participaban. La República estaba en manos privadas, aunque la política la llevaban a cabo los senadores, quienes sacaban el beneficio eran los negociantes privados. Los capitales se movían entre las provincias y Roma a través de las compañías republicanas, las compañías financieras. Es decir, cuando un gobernador de provincia necesitaba dinero, se lo daba la compañía que actuaba en esa provincia recaudando impuestos. Y el dinero que se le prestaba se descontaba de lo que se le tenía que pagar a Roma. Es decir, no existía la carta de pago, que eso es propio de la Edad Media, pero lo que sí existía es la pretendida bona fides, la buena fe, entre el Estado, entre la República y las compañías contratantes de la República que podían adelantar dinero, prestar dinero in situ en las distintas provincias donde ellos actuaban
para que ese dinero no tuviera que ser transportado desde Roma. Y naturalmente el cuestor, que era el administrador de la legión, todo esto lo llevaba contablemente escrito en unas... llevaba las cuentas en unas tablillas, posteriormente se pasaban a rollos, que eran archivadas primero en el templo de Saturno y luego en el Tabularium. Es un edificio que está debajo del Ayuntamiento de Roma, sumado al Foro, que era el archivo del Estado romano, donde se archivaban todas las cuentas, de todas las campañas militares, de toda la administración de las distintas provincias. Pero eso eran las cuentas, porque en Bankia también se llevaban las cuentas y resulta que nadie se había enterado de que habían tarjetas negras opacas. Por lo tanto, si se llevan las cuentas, pero luego resulta que uno quiere cambiar con ellas, el papel, en aquel caso, el papiro era tan sufrido como... Sí, por favor. Y una complementaria y de tipo anecdótico. Siempre me he preguntado cómo se las componían para hacer cuentas importantes, multiplicaciones, divisiones, con el sistema de numeración romano que es el diablado. Muy complicado. Entonces, ¿cómo podían hacer operaciones complejas? Muy complicado. Con el sistema este. Pero no solamente los romanos, sino toda la Europa medieval hasta el Renacimiento, hasta que un negociante florentino fue al norte de África, conoció los números árabes y dijo, pues sí, esto es perfecto para hacer nuestras operaciones. Sí, no solamente en Roma, en Babilonia, en la época de Hammurabi, en la época de un mercantilismo impresionante, porque estamos hablando de casi 2000 años antes de Cristo, existen multitud de documentos, escrituras, préstamos, alquileres, ventas, etc. Y estaba todo contabilizado, pero claro, eran con números muy complicados porque era a base de poner unos determinativos encima de los típicos números romanos que conocemos, unos determinativos que eran los que multiplicaban, restaban, etc. Era muy complejo, muy complejo. Yo a veces he intentado explicarlo en clase y cuando veo que se aburren mucho mis alumnos les digo fuera, pasemos a otra cosa más divertida. Pero eso, insisto, eso no significa que siempre haya habido registros y siempre ha habido contabilidad. Hasta la contabilidad por partidadura la inventó Luca Pacioli en el Renacimiento, pero hasta entonces todo se contabilizaba, ingresos, gastos, entradas y salidas. Otra cosa, Tenemos que tener en cuenta también que era muy difícil obtener liquidez a la rápida. De una manera rápida obtener liquidez era un gran problema porque bueno, se necesitaba mucho tiempo para poder movilizar estas sumas, estos capitales. Y otro tema también muy interesante es el tema has hablado antes de los intereses, ¿no? El 8%, bueno, el 8% de los romanos les podía parecer un interés baratísimo, regalado, porque tenemos pruebas fehacientes de la biografía de Décimo Bruto, el asesino de César, acreedor de media Grecia, que se cobraba el 48%, ¿no? Del 48 al 64% dependiendo de la situación. El gran apóstol de la moral. Y ahora os voy a horrorizar un poco más. El santo del Imperio Romano, Lucio Leo Séneca, el gran caradura, moralista, el gran benefactor de la humanidad, era el acreedor más deshumanizado que tenía el Imperio Romano, dueño de toda Britania, la explotaba hasta la médula con intereses, bueno, increíbles. Esto, Séneca, para hacer un pequeño aparte. Y para bajar un poco del pedestal. He visto 2 o 3 caras horrorizadas, me ha gustado mucho veros así, horrorizados así. Sí. Hay que decir que desde el punto de vista ético e incluso moral, para los romanos, esto no era motivo de escándalo. Era motivo de escándalo algunas actitudes por ejemplo, lo que hizo Galba asesinando a todos los lusitanos, sí, porque comprometió el nombre de Roma, que era una felonía. Pero, por ejemplo, en Roma era legal, incluso legal, que un general victorioso retirara del botín la parte que considerara que se debía quedar para él. Otra para los soldados y otra es la que llevaba
al tesoro romano. Por lo tanto, es difícil que éticamente les podamos criticar porque ellos no entendían que esto fuese motivo. Ahora bien, cuando se cometía algún exceso, como he comentado, se juzgaba, incluso se llegaba a condenar, y luego resulta que todo quedaba en una simple agua de borrajas, pues entonces nos damos cuenta de que las leyes servían para quien servían, pero no, desde luego, no para ellos. Se utilizaban entre ellos contra sus propios enemigos políticos. Este verano es útil. No, yo Me pasa siempre mismo. contra sus enemigos políticos, pero para sus amigos no. Dicen, Sebastián me corregirá si lo digo mal. Dicen, al menos yo lo aprendí en mi época en la facultad de los estudiantes de Derecho, los abogados dicen aquello de al enemigo la ley y al amigo hasta la ley, ¿no? Por eso los romanos no sabían practicar. Muy bien. ¿Hay más preguntas? ¿Y el tema de las herencias cómo funcionaba? Como ahora. Igual. Se testaba, se hacía un documento y cuando se moría se leía públicamente. Normalmente había... Sí. La 20ª hereditatium, el 5% sobre toda la herencia. Se depositaban los estamentos en el templo de la Vesta, de las Vestaline, que era el sitio así más honorable de Roma, y para tener cierta garantía de veracidad, ¿no? Cuando se abría el testamento y tal. Y entonces, claro que se pagaba así, sí. Generalmente el fallecido solía pedirles a sus deudos que erigieran un monumento o en la tumba algún detalle y que lo hiciesen por obligación testamentaria. Y tenemos muchas inscripciones y dicen esto se erigió en nombre de fulano, en honor de fulano, por la obligación testamentaria del mismo, sus herederos. Vamos a ver, en la base del derecho europeo es el derecho romano. Antes les he hablado de sociedades anónimas, hemos hablado de subastas, de procedimientos administrativos. Los derechos no es el anglosajón que se basa. Pero el tema de las herencias tiene una cierta exposibilidad política porque en la época del Imperio, ¿no? La época del Imperio, en la primera generación del Imperio, de la época de Tiberio, de Calígula, sobre todo de Nerón y de Claudio, cuando el Estado está arruinado, no hay nada en la caja, entonces ya se mira muy bien quiénes son los posibles herederos mayores y se les busca un pretexto para encarcelarlos, hacerles el juicio, condenarlos a muerte, así el Estado, en este caso, se incauta de toda la herencia y se autofinancia de esta manera. Es decir, que tenemos una serie de procesos. Tiberio empieza con Tiberio, hasta Nerón, ¿no? Y que es una manera de financiarse cuando hay una gran crisis del Estado. Es decir, que es así, no hay que ponerlo. Esos son procedimientos absolutistas de que sí. tiene todo el poder en sus manos. Pero en la época del Imperio, en la República, claro, esto no funciona porque en la República todo está participado, hay tantos que quieren mandar que no se ponen nunca de acuerdo, pero cuando hay solo uno que manda, se utiliza el tema de la herencia, ¿no?, para extraer un máximo de impuestos a gente de los que se presupone que tienen mucho, más de lo que aún se piensa, y que así pues el Estado pues, puede vivir cierto tiempo de ello. Compruebe que los comportamientos humanos no han variado. Han variado las épocas, los entornos, pero los comportamientos humanos no han variado en absoluto. Lo que está comentando Pedro ya ocurría en la época del rey Salomón, ¿no? Sí. Por favor. ¿Había algún tribunal para reclamo de deudas? Había tribunales para Todo el Roma. Pero para el reclamo de la deuda que estaba en pública escritura. el derecho romano estaba todo absolutamente legislado. Todo. La base de deuda. Había tribunales especiales para causas muy especiales, por ejemplo, las cuestiones perpetuas, las extorsiones en las provincias, tenían su propio tribunal, no era lo mismo, pero existía. Sí, todo. Antes los pretores eran los jueces principales y además en los juicios eran uno de los mayores atractivos sociales en el foro y en las basílicas, que era muy importante, incluso se hacían al aire libre. Para controlar las propiedades, perdón, ¿existía el catastro en esta época ya?
una especie de catastro. Bueno, Bueno, una especie de catastro, no, un catastro. Un catastro que se recogía, efectivamente, se recogía en los edificios institucionales, porque de qué otro modo se podía demostrar la fe. Y como os he dicho antes, existían notarios que daban fe de las transacciones en las basílicas. Tenemos buenas fuentes para esta clase de temas en la época imperial romana. Por ejemplo, en la ciudad francesa de Aurasio, se llama Oromos. Oromos, tenemos un catastro casi que entero recogido, ¿no? Son fragmentos de ficción reconstruidas y vemos muy bien cómo era la posesión del patrimonio urbano, ¿no? y rural de Oromos. También se ve muy bien en Grecia, en Atenas de época clásica, porque, bueno, independientemente de ese registro oficial, todas las tierras se amojonaban, con nombre del propietario, para saber exactamente cuáles eran los límites. Ponían todos los límites. Y en Atenas surgieron muchas de estas inscripciones, oroi se llaman, que estaba junto al nombre del propietario, estaba la justificación de que habían sido hipotecados, habían servido como aval hipotecario, no se había devuelto el principal y por lo tanto se había ejecutado el aval y que en vez de fulano ahora el propietario era menor. Bueno, creo que ya tenemos bastante para hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias a José Ferrer por su intervención. Bien.